La polémica en torno a Emilia Pérez, a todo lo que da. Tenemos más reacciones y la presencia de Julio López aquí en el estudio. Además, qué tan rentable es la nostalgia en el cine, quédense a descubrirlo. Rafael García Villegas, amigos, amigas, qué gran programa les hemos preparado el día de hoy. Laura Barrera, muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, mucha información que compartir. ¿Y con qué arrancamos, Laura? Bueno, como ya les anticipamos ayer, fue reabierto el segundo piso del Museo Nacional de Antropología, un espacio para disfrutar la grandeza y diversidad de la cultura de México. Este año, 2025, hemos decidido dedicarlo a la mujer indígena. La mujer indígena como genérico, a las mujeres indígenas. Porque si alguien no ha sido reconocido en la historia, hemos sido las mujeres. Pero si alguien no ha sido reconocido en la historia de México, son las mujeres indígenas. Así que inauguramos este segundo piso, dedicándolo en particular a las niñas, a las jóvenes y a todas las mujeres de los pueblos originarios, que son lo que representa nuestra patria. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la reapertura del segundo piso del Museo Nacional de Antropología. Se trata del ala sur del recinto, que contempla 5 salas y cerca de 6,000 piezas arqueológicas, etnográficas y artísticas. Aquí se muestran desde las viviendas hasta los textiles de los pueblos indígenas y afromexicanos, pasando por los objetos de uso cotidiano, las festividades y las formas de urbanización que han desarrollado en todo el país. La mandataria recordó que el Museo Nacional de Antropología se inauguró en 1964 con el objetivo de mostrar a los mexicanos y al mundo la grandeza cultural de México. Eso es un parteaguas en muchos sentidos, porque no solamente se queda en las exposiciones de un museo, sino que se vuelve realidad al haber transformado nuestra Constitución y permitir que el segundo constitucional reconozca hoy los derechos plenos de los pueblos originarios y los pueblos afromexicanos. Por su parte, la secretaria de Cultura Federal, Claudia Curiel de Icaza, sostuvo que el recinto es uno de los 10 más destacados del mundo por su acervo y sus salas dedicadas a la arqueología. Además, se trata del museo más visitado de México, que en 2024 recibió alrededor de 3.7 millones de personas. El propósito de esta reapertura de las salas etnográficas es explorar 500 años de historia social y cultural que han dado forma al patrimonio vivo y que lo mantienen las culturas vivas el día de hoy. Este museo se pensaba en que era el pasado, ahora es el presente, es el futuro de nuestro país. En la ceremonia también se recordó que como parte de la narrativa museográfica del segundo piso, fue imprescindible la participación de artesanos, artistas, músicos y cocineros de los pueblos originarios y afromexicanos, quienes dieron a conocer su identidad de viva voz. Las salas etnográficas abordan los siguientes ejes: pueblos, lenguas y territorios, maíces y milpas, la tierra y el alimento, historia, identidad y resistencia, fiestas y rituales y textiles de México. Lo anterior forma parte del fortalecimiento del patrimonio vivo que busca esta administración. Tenemos como objetivo incorporar en la Secretaría de Cultura todo aquello que tiene que ver con las culturas vivas, es decir, lo que tiene que ver con FONAR, con el Museo de Culturas Populares, lo que tiene que ver con las lenguas. Queremos incorporarlo dentro de una sola coordinación, de tal manera que esté el INA, el INVAL, y al mismo tiempo se incorporen bajo una sola coordinación todo lo que tiene que ver con las culturas vivas de los pueblos originarios y afromexicanos. Y además decirles también que vamos a dedicar recursos también para la Escuela Nacional de Antropología y Historia. La exposición Grandeza y Diversidad Cultural de México del segundo piso del Museo Nacional de Antropología ya se encuentra abierta al público. Noticias 22, Karen Rivera.
Pues ahí está ya el plan hecho para estos días. Hay que darse una vuelta al Museo Nacional de Antropología con tiempo suficiente para visitar los 2 pisos y quedarnos con este gran sabor de boca. Y nos vamos a otro recinto emblemático, Laura. Claro que sí, el Palacio de Bellas Artes, que está lleno de señales. Mismas que dan cuenta de un legado de una mujer referente de la plástica nacional. 165 piezas dan cuenta no solo del trabajo escultórico que cinceló diversas piedras, sino también del trabajo realizado para el reconocimiento de la mujer en una disciplina que, en su época, fue dominada por hombres. Ángela Gurría, Señales, es una exposición que presenta el Museo del Palacio de Bellas Artes y que está organizada en 4 núcleos temáticos: el cuerpo femenino, el paisaje, la muerte y la naturaleza. Nosotros queríamos hacer una revisión del trabajo de Ángela Gurría que abarcara una diversidad amplia de temáticas, las cuales ella abordó a lo largo de su carrera, pero también hacer énfasis en la diversidad de técnicas y de materiales que empleó. Y en ese sentido, por ejemplo, nos llama mucho la atención la manera en la que ella representa los cuerpos, el cuerpo humano, el movimiento, a partir de diferentes tipos de piedras, por ejemplo, mármol en distintos colores. Ideas, creación, materiales y una visión particular centrada en la mariposa y la espiral dan guía a esta exposición. Es el caso de Mariposa Nocturna, pieza que abre la exposición. Aprovechando cómo ella lo desarrolló a nivel conceptual y material, que es la pieza con la que iniciamos, que se encuentra justo a mi costado, Mariposa Nocturna, que está aquí, una pieza de la década del 2000, y a partir de eso fue que se estructuró todo el diseño museográfico. Ella trabajó a lo largo de su trayectoria con este concepto que además puede ser entendido como la dualidad, la vida y la muerte, la oscuridad, la luz, y por otra parte el concepto de la espiral, que ella mencionaba en algunas entrevistas que dice, al final mi trabajo siempre ha sido lo mismo, que es la espiral de la vida. Entonces a partir de estas 2 ideas fue que se estructuró esta exposición. Joshua Sánchez señala el interés de Ángela Gurría por acercar los cuerpos y la escultura en el espacio público. Tal parece ser la vocación de su obra monumental, Señales, de 1968, que forma parte de la Ruta de la Amistad, una obra abstracta dentro del amplio rango creativo de la escultora. A diferencia de otros artistas del siglo XX que en su trayectoria personal marcan una ruptura en tanto que hacían, por ejemplo, primero abstracción y luego figuración, Ángela Gurría no, va trabajando indistintamente a partir de las necesidades y la voluntad, ella mencionaba, de cada una de las piedras, de cada uno de los proyectos. La exposición Ángela Gurría, Señales, permanecerá abierta en el Palacio de Bellas Artes hasta el 9 de febrero de 2025. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, otra recomendación, también hay que visitar este recinto. Y bien, hablamos ahora de inclusión, reconocimiento de la diversidad cultural y la defensa irrestricta de las libertades y garantías, los derechos culturales. Les platicamos que hace unos meses se lanzó la convocatoria para participar en las reuniones de consulta que van a desembocar en el programa sectorial de culturas que tendrán eco en distintas partes de la República. Aquí está el reporte de la primera mesa. Hoy en día, 1/3 de la población mayor de edad que sabe leer no ha puesto los ojos en un periódico o en una página de Internet. El problema se agrava ya que 21.9 afirma que tiene una comprensión de lectora poco aceptable. Del 7 al 14 de enero se realizarán una serie de reuniones de consulta para elaborar el programa sectorial de cultura que se pondrá en marcha en el sexenio 2024-2030. En el primer día de actividades se llevó a cabo el foro enfocado al fomento a la lectura en la Ciudad de México y se abordaron 4 ejes temáticos: la dimensión social de la lectura más allá de la escuela, el México incluyente, cultura de paz y libros, espacios emergentes para reestructurar las infancias en crisis y la extensión bibliotecaria, un puente de lectura. Nuestra voz es fundamental hoy para motivar en niños, jóvenes y adultos la lectura.
desde la alfabetización, la lectura de los medios, la lectura social, la lectura sobre el medio ambiente, sobre uno mismo, sobre un posible mundo que nos incluya a todos. En el primer foro, creadores, artistas, investigadores, gestores, docentes, portadores y agentes culturales que se registraron en la convocatoria compartieron sus propuestas en relación al impulso de la lectura en México. Mi propuesta, dentro del contexto que implica formar lectores más allá de la escuela, se enfoca en el punto que leen los mexicanos, jóvenes o adultos. Entonces, esta propuesta la puedo describir en 7 puntos fundamentales. El primero le llamé el avasallamiento de la literatura extranjera, especialmente anglosajona, y queremos fomentar que lean mexicanos, queremos fomentar que lean literatura de escritores mexicanos. Nuestra propuesta se llama Biblioteca Nacional Digital o Bibliotecas Digitales. Surge también a raíz de lo de la pandemia, ¿no? Que hubo mucha distancia. Pues bien, actualmente la tecnología nos permite acceder a la información con mayor velocidad y menos censuras. Nuestro objetivo es digitalizar libros de bibliotecas nacionales, contar con acervo digital para la difusión y fácil acceso a la lectura, lo que preserva el patrimonio cultural e histórico de los documentos. Yo creo que urge incluir la escritura en los programas de cultura. Tenemos muchos programas en los cuales hay formación de promotores de lectura y yo creo que no hace falta separarlos, que se tienen que incluir y que aprovechar todas esas plataformas que ya existen e incluir verdaderamente la escritura. Yo lo que propondría es formar promotores de la escritura, así como se forma a los promotores de lectura. Las reuniones de consulta hacia el programa sectorial de cultura se llevarán a cabo en Jalisco, Monterrey, Tijuana, Jalapa, Mérida y Cuernavaca y pueden seguirse en la página oficial de la Secretaría de Cultura. Noticias 22, Karen Rivera. Él allanó el camino al periodismo independiente en nuestro país. Su pensamiento crítico retrata la esencia del periodismo, el poder, la injusticia y la ética. Este 7 de enero de 2025 se cumplen 10 años de la muerte de Julio Scherer García, el periodista que marcó la historia de la crítica en México y dejó un legado en el periodismo y la libertad de expresión. Inició como reportero de política en el diario Excelsior. Posteriormente, fue jefe de información, subdirector editorial, hasta llegar al cargo de director de 1968 a 1976. ¿En qué momento llega este personaje al periódico? No llega en los años 70, no llega como director. Llega en 1947 como un muchachito. A don Rodrigo de Llano no le gustaban las infanterías. Y no fue él, sino el jefe de información de Excelsior, Armando Rivas Torres, quien me hizo saber que cubriría la fuente del Partido Comunista y el mundo a su alrededor. Después del golpe a Excelsior, propiciado por el entonces presidente de México, Luis Echeverría, salieron del diario Vicente Leñero, Carlos Monsiváis, Manuel Becerra Acosta y Julio Scherer, y fundaron la revista Proceso, convirtiéndola en uno de los referentes más importantes para el periodismo de investigación en el país. Curiosamente, casi todos los periódicos nos ofrecieron papel. El Heraldo, Novedades, etc. Después conseguimos el papel, ¿dónde crees? En la pizza, pero no directamente, sino por debajo, pagando un sobreprecio, claro, pero tuvimos papel. Buscamos un taller que imprimiera la revista. Solo Guillermo Mendizábal aceptó el compromiso. Las viejas máquinas de su taller harían el trabajo. Así nació Proceso, en una casa alquilada. Sus obras más destacadas son Los Presidentes, El Poder, Historias de Familia y Salinas y su Imperio. Su trabajo se basó en ofrecer información veraz sin importar las consecuencias. Entendió la práctica de informar para transformar la sociedad. Sin duda, el legado de Julio Scherer permanece vivo en el periodismo crítico.
Noticias 22. Pero recuerdan que ayer que vino Fernando Fernández a propósito de la edición conmemorativa de Viceversa, nos platicaba acerca de un número que fue muy importante en esta publicación en torno a Julio Scherer. Y esa imagen fundamental, digna de memoria, donde está manifestándose frente al periódico que le dio la espalda. Entonces ahí está el legado a Julio Scherer, siempre hay que celebrarlo. Y antes del corte les comentamos que se prevé que este mes se ha inaugurado un horno construido con apoyo de la Escuela Nacional de Cerámica en la Etnia Mayo de San José Maciaca, ubicado en Sonora. La finalidad es llegar a nuevas generaciones, a las tradiciones, las técnicas de esta región ceramista, los jóvenes, las jóvenes, y que hoy reposan en las manos de su última alfarera, Juani Gámez. Ella actualmente dirige un taller en el que participan más de 30 niños y niñas a quienes pretende pasar la estafeta para mantener viva esta ancestral práctica. Ya se está acabando, Laura. Está acabando. Ya eso se dedicaban allá en esta región de los pueblos mayos, que tienen una amplísima tradición, no solo en lo que respecta a la alfarería, también la música es muy vinculada con esta región de Sonora. Y ahora es una sola mujer la que posee esas enseñanzas que le heredaron sus abuelos, sus antepasados, y su intención con este horno es que sembrar la semilla en las nuevas generaciones. Y lo que pasa también con muchas lenguas que se están perdiendo, entonces hay que hablarlas más. Y bueno, como esta película de Ernesto Contreras de Sueño en otro idioma, a veces hay últimos hablantes, últimos practicantes de una tradición, y pues está muy bien que esto se recoja, se documente y continuarla en nuevas generaciones. Bueno, y ya está sacando a colación el cine, está aquí Julio López al volver de esta pausa. Damos la bienvenida en el estudio a Julio López para que platique de las polémicas en torno a la película Emilia Pérez, que ya mencionábamos al inicio del programa. Julio, gracias por estar aquí. Está álgida la situación, ¿no? Así es, Laura. Pues la verdad es que sí, lo comentábamos, Rafa. Muy buenas noches a todos. Lo comentábamos antes de entrar al cuadro. Es una película que ya se va a estrenar pronto en México. Se estrena el 23 de enero, o sea que ya en un par de semanas estará. La han visto pocas personas en nuestro país. Se ha visto sobre todo en festivales. Pero bueno. A ver, una pregunta antes de entrar al tema, Julio. ¿Tiene la taquilla garantizada? O sea, esta polémica, buena o mala, nos vaya a gustar o no nos vaya a gustar, sea un musical, que muchos también tienen reticencia por los musicales, es una película que ya garantizó, por lo menos en México, a través de toda esta polémica, el éxito. Sí, fíjate que también he leído bastante bien en cartelera alrededor del mundo. Está ahorita en España, está en varios países, no va a llegar a plataformas digitales, ya está vendida. Ganó 4 premios el día de ayer, antier, en los Globos de Oro, ¿no? Los más importantes. Y el director viene a México la próxima semana a promocionar la película, va a tener contacto con la prensa, con el público. Por ahí parece que estaban organizando una función especial en uno de los recintos del cine mexicano. Así que hay muchísimo de qué hablar alrededor de esta película. A ver, y alerta de spoiler, porque hablar de Emilia Pérez es necesario dejar en claro algunos asuntos que precisamente han desatado esta polémica. Ya decíamos ayer el comentario de Martin Scorsese, que hace una apología de la violencia. No sé a qué grado, y también, Julio, vas a tener una marquesina sobre directores extranjeros que retratan la violencia en México. Como ha habido otros mexicanos, ya Bernardo González lo ha hecho de una manera extraordinaria, mucho se comenta inclusive que para retratar México aparece este filtro amarillo, ¿no? Este filtro ámbar, que da la sensación, o pareciera dar la sensación, que estás en México. Y este ejemplo del hombre en llamas. ¿Cómo se percibe desde el extranjero México y la violencia, que es el eco que hace en Emilia Pérez y que es lo que también tiene inquieta a gran parte de la sociedad? Sí, creo que lo primero que hay que decir es un poco la sinopsis de la película, ¿no? El personaje inicia o se centra en un narcotraficante violento que ha mandado asesinar a un montón de personas, que es el líder de un cártel y que de pronto dice... además es padre de familia y tiene una esposa y 2 hijos, ¿no? Y de pronto dice, híjole, yo para ser feliz lo que necesito es cambiar de sexo. Y entonces desde ahí, pues ya parece poco verosímil la historia. Pero dices, bueno, vamos a seguirla viendo, ¿no? Y entonces después contrata a una abogada, quién sabe por qué una abogada, ¿no? Para que haga todos los trámites. Y entonces la abogada empieza a buscar al doctor que le haga todas las operaciones que necesita. Y de pronto el conflicto de esta película tiene que ver con que toca muchos temas
de México, pero lo retrata de mala manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, esto no es un gran spoiler, ¿no? Pero la película en un momento, una de las protagonistas dice que ella es de Veracruz, pero tiene un acento marcado extranjero, ¿no? Pues pudo haber dicho el director que sus papás eran mexicanos, pero que ella se había quedado en Estados Unidos y listo. Retratan también por ahí un juicio que pues como no hay en México, ¿no? Con un jurado y un juez y como si eso la historia... Entonces de pronto también te cuesta, al principio, ¿no? Te cuesta entender que la historia se está desarrollando en México. Y tiene que ver también con que el director pues no la filmó aquí en México, la filmó en Francia, aunque en México sí realizaron varios ensayos, ¿no? En la colonia Roma, por ahí rentaron una casa y por ahí se realizaron algunas de las coreografías, se hicieron algunos castings. Y lo que mencionabas de la violencia, aunque la violencia se menciona, permea toda la película, ¿no? Porque finalmente este personaje pues tiene un pasado muy oscuro que tiene que ver con el narcotráfico y hablan de temas también que tienen que ver con la desaparición de personas. Jacques Audiard, que es el director de la película, pues un poco ha minimizado los comentarios que se han hecho y dice que, bueno, él no hizo una investigación tan profunda porque pensó que no era necesaria. Ok, entonces estamos hablando de un director francés. Y no solo que no conoce México, sino ni siquiera, conoce el correcto uso del idioma español. No tiene una familiaridad con el slang, con la jerga cotidiana, que eso ya más que en el fondo, en la forma de la película, también ha generado mucho ruido. Sí, fíjate que lo dice muy bien Rodrigo Prieto, que es un director de cine de fotografía que ha trabajado en Estados Unidos, en muchísimos otros países, dice que para él todo le parece falso, ¿no? Que era muy fácil contratar a una directora de arte mexicana que conociera perfectamente, pues digamos, pues el entorno en el que se iba a desarrollar la película, se le lleva a Francia y pues ya le queda perfecta la película en ese sentido. También falla en ese sentido, es que la película falla en el idioma, falla en el arte, falla en la pronunciación y de pronto todo el tiempo estás... Como mexicano, todo el tiempo la película te saca, ¿no? O sea, ves algo que está mal y dices, híjole, es que eso no es así. Pero a ver, nada más como mexicano. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que les va a pegar muchísimo más a los mexicanos, ¿no? Porque te digo que hay cosas que nos parecen inverosímiles a nosotros como mexicanos, que suceden dentro de la película, ¿no? Si la ves en el extranjero, pues igual no te pasa nada y creo que por eso la película ha sido tan elogiada, ¿no? Ha causado algunas críticas, como la de Martin Scorsese y algunos otros directores, ¿no? Pero en general la película ha sido bien recibida. No por eso, no por otra cosa, ha ganado 4 reconocimientos y es la clara favorita para llevarse el Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. A ver, y te hago entonces una pregunta dejando al lado toda esta polémica. Es un musical. Uno de los Globos de Oro que se llevó fue a Mejor Canción Original. Vamos a dejar de lado la polémica, la violencia, lo malo del idioma. ¿Musicalmente cumple? O sea, ¿es una película que digas, oye, qué buena banda sonora? Las protagonistas, que ninguna es mexicana, pues cantan en español. O sea, sí, no, de pronto ves unas cosas que, pues, justo hay una mala pronunciación de pronto en las canciones. Digo, las coreografías son perfectas, ¿no? En ese sentido sí la película pues es perfecta en el sentido de la banda sonora a lo mejor, ¿no? De el movimiento de la cámara y de las coreografías que hacen las actrices, ¿no? Pero su pronunciación es mala. Entonces de pronto, pues si escuchas no sé, una canción mal dicha o palabra, te cuesta trabajo de pronto entender lo que están diciendo cuando están hablando y cuando están cantando, así que pues bueno, ahí te lo dejo. A ver, y ya lo habíamos comentado en el caso de retratar la violencia en México vista desde una perspectiva ajena completamente. Aquí ya se han hecho trabajos muy buenos con cineastas. Bueno, Tatiana Hueso no es mexicana, no nació en México, pero sí es mexicana Tatiana Hueso. Everardo González, que han hecho trabajos muy interesantes conociendo la raíz no solo de México, sino de los problemas que aquejan y que alimentan toda esta violencia. Sí, en México hay varios directores que pues, han hecho carrera, ¿no? Que algunos nacieron aquí, otros llegaron de sus papás huyendo de las dictaduras como Tatiana Hueso, como Rodrigo Plá, por ejemplo, que también sus padres son uruguayos. Por ahí está Julio Hernández Cordón.
¿no? Que también ha hecho carrera aquí, que ha presentado a la violencia. Estos directores han hablado de la violencia en México de una manera, pues, como mucho más consciente, ¿no? Pero otros directores que tienen mucho más lejana la realidad, como Teodora Mihai, que es rumana, que habló de la civil, por ejemplo, o Ludovic Bonliu, que hizo el documental de Guerrero, o también tenemos esta serie 000, que es basada en un libro italiano de Saviano. Incluso este artista visual y conceptual, Ai Weiwei, hizo un documental sobre los 43 de Ayotzinapa. Entonces, digamos, el que tengas esa lejanía no te exime de que cuando trates este tipo de temas, pues los trates con el mayor respeto posible. Pero bueno, indiscutiblemente, Emilia Pérez es una película que hay que ver. O no las olvidamos. No, hay que verla. Hay que verla. No, de verdad hay que verla. Como digamos, seguramente va a surgir una gran conversación en las redes sociales, ¿no? Con opiniones a favor y en contra. En el mismo Morelia, directores estaban a favor y en contra, ¿no? La mayoría estaban en contra, ¿no? Por ahí, pues unos decían, ¿qué estamos viendo? ¿No? Y venían al director al lado y decían, pues yo me quería levantar, pero estaba el director aquí al lado, ¿no? Entonces, ese tipo de sensaciones genera la película. Ya muchas personas también la están descargando ilegalmente, que ese es otro fenómeno que no se daba hace mucho tiempo. Hace unos años también, ¿no? Sucedió un poco con Apocalipto, ¿no? De otra forma sucede porque, pues digamos que Apocalipto hablaba de una realidad que no nos tocó vivir y de lo que habla Emilia Pérez y nos está tocando vivir. Hay que decir otra cosa también, hace 30 años que Francia no gana un premio Oscar en esa categoría, ¿no? Entonces también por eso le están echando porras desde todos los ángulos a la película. Bueno, son las agendas de las academias, que ya es otro tema aparte, que habrá que reflexionarlo. Julio, te estaremos esperando para hacer lo propio, y la quiniela previa al Oscar también. Muchas gracias por hablar de Emilia Pérez. No te vayas, porque vamos a seguir hablando de cine, y quiero también, Laura, que nos compartas tu sentir. Sí, tú sí vas a ver a Emilia Pérez. Yo sí la voy a ver porque hay algunas películas del cine de Jacques Audiard que a mí me parecen muy interesantes. Él tiene registros de comedia, pero también de drama. Una película que se llama, por ejemplo, de Óxido y Huesos, con Marion Cotillard, sobre una mujer que queda pues sin la posibilidad de caminar, pero también tiene algunas de comedia y temas de migración, como en Difan, que son unos tamiles que quieren llegar a Francia, Los Hermanos Sisters, que es una película que hace en Estados Unidos, que es una especie de western franco-estadounidense. En fin, es un director sumamente solvente. Creo que la distancia, no geográfica, la distancia cultural, quizá le faltó más investigación a Jacques Audiard para completar una película que fuera creíble para el propio público del que surge la historia, que es el público mexicano, que yo creo que pues un mínimo de respeto al público del que te estás alimentando, el país del que te estás alimentando, es hacer una buena investigación. Igual se vuelve serie B. Podría terminar siendo una película serie B. Claro que sí, y yo, bueno, hace un momentito les decía, bueno, y no es que los mexicanos seamos chillones de que, ay, no hablen de... Claro que no. México, la verdad, es un país sumamente abierto para hablar de sus problemas, de las situaciones que se dan en el mundo contemporáneo, de la violencia que es innegable, que hay en distintas partes de nuestro país. Pero bueno, cómo se hable de ello, yo creo que sí marca una pauta, y pues sí, creo que se trata... Por lo que nos estás diciendo, Julio, yo diría que es un programa cultural, pero no avancemos más porque estamos así de ser funados y no. O de no verla. O de no, sí hay que verla. No, entonces sí. Yo creo que aquí le paramos porque yo hasta aquí llego. Oye, que no se vaya Julio, porque lo que nos vas a presentar le interesa también. Fíjese que bueno, tiene mucho que ver con temas actuales del cine. ¿Será que se están acabando las ideas o en realidad se encontró una minita de oro? En esta primera parte sobre el cine de la nostalgia, César H. Meléndez nos habla del año de las secuelas. Intensamente 2, Deadpool y Wolverine, Mi villano favorito 4, Moana 2, Duna parte 2, Wicked, Godzilla y Kong, El Nuevo Imperio y Kung Fu Panda 4 encabezan la lista de las películas más taquilleras del año que acaba de terminar. ¿Nota usted algún patrón? Quizá habrá advertido que, a excepción de Wicked, la adaptación del musical de Broadway, las cintas con mayor recaudación a nivel global son secuelas o historias basadas en personajes preexistentes. ¿Qué nos dice esto sobre el estado actual de la industria cinematográfica más dominante del planeta?
¿Es posible que 2024 haya sido un año atípico para Hollywood o la fábrica de sueños comienza a dar visos de sequía creativa? La industria cinematográfica ha cambiado mucho, desde los años de New Hollywood, en los cuales lo que se recompensaba era la toma de un riesgo. Ha llegado una inyección de capital muy grande que no necesariamente está correspondida con interés creativo de ese capital. Eso pues ha provocado, ¿no?, que la industria haya dado un giro y se vuelva más reticente al riesgo, digamos. No es un fenómeno nuevo que los estudios más importantes del mundo busquen explotar una propiedad intelectual que funcionó en el pasado para volver a llenar las salas de cine, en la medida en que las audiencias siguen respondiendo a ese llamado. Pero vale la pena preguntarse si es una práctica benéfica para la propia industria. ¿Cuántos años se puede exprimir una franquicia? ¿Cuántos años puede durar hasta que de pronto la gente ya no la recuerde más o se canse? ¿No? También es un acto de autopreservación para los estudios, a mi modo de ver, darle cabida a historias originales, porque eso va a generar también, ¿no?, las tablas no solo para los directores, sino para las mismas propiedades intelectuales del futuro. Este año, además, se estrenaron películas que ejemplifican la crisis creativa que atraviesa Hollywood y al mismo tiempo son el vívido reflejo de otro fenómeno que se ha apoderado del cine contemporáneo, la capitalización de la nostalgia. No hablamos ya de historias que idealizan un tiempo pretérito, sino del reconocimiento que el gran capital ha hecho de la nostalgia como una obsesión colectiva altamente redituable y que ha derivado en un bombardeo de remakes, reboots, spin-offs y live action. Yo no creo que sea un fenómeno nuevo, creo que es un fenómeno que se ha intensificado, que el cine sí está de pronto echando mano de ella de una forma que colinda ya con la saturación de las pantallas, ¿no?, con la saturación de las audiencias. Gladiador 2 y Beetlejuice son secuelas que demoraron 24 y 36 años respectivamente en ver la luz. Ghostbusters Apocalipsis Fantasma, la continuación del reboot de 2021, llegó a los cines en el 40º aniversario de la franquicia. Mientras que Alien Romulus y Furiosa son, curiosamente, resultado de sagas iniciadas en 1979, es decir, hace 45 años. Por supuesto que las buenas historias son atemporales y en manos de cineastas propositivos pueden dar lugar a películas notables. Pero, ¿estas cintas no alimentan la idea de que el cine actual no puede competir con la grandeza de sus éxitos pasados? Soy optimista y de pronto pienso, ¿no?, que hay películas de este año como La Sustancia, ¿no?, de Coraline Farget, que es como una película muy notable, ¿no? Pero por ejemplo también Longlegs, ¿no? Hay por ahí algunas películas, ¿no?, muy originales. A mí me hace pensar esas películas que hay un espacio más grande de lo que algunos estudios y algunos ejecutivos quieren creer, para que las audiencias volteen a ver a películas originales. En su momento, las grandes franquicias del presente fueron las películas originales del pasado, ¿no? Piensa uno en Indiana Jones, piensa uno en Star Wars. Son películas que surgieron en un momento de revolución hollywoodense, que era el New Hollywood, y que en su momento eran lo más rompedor del cine. Entonces yo me pregunto si eso no podría volver a pasar. Noticias 22, César H. Meléndez. Mañana les tendremos la segunda parte de este serial. Hacer cosas viejas nos hace modernos. Y la provocación para Julio, para despedirnos brevemente. Julio, 1, el anuncio, la marquesina, cuándo, dónde, a qué horas y qué nos espera en este 2025. Y 2, sí, es negocio o es mera nostalgia que estén retomando estos blockbusters, las pantallas de cine. Yo algunas de estas muy pocas las celebro, ¿no? Ahorita está en la cartelera justamente Nosferatu, que no la he visto, pero le tengo muchísimas ganas. Y hay otras que han sido muy, muy buenas, tan buenas como las anteriores. Blade Runner es una de ellas y por ahí hay algunas películas que pues, está bueno que las estén reviviendo, que merecen la pena que tengan una segunda pasada. Y otras, pues Intensamente 2, a mí no me gustó nada. Y lo otro es que la marquesina pasa el domingo a las 9 de la noche.
noche y los lunes tiene una repetición a las 18 horas, a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, perdón. Así que ahí lo pueden ver. Vamos a hablar de Emilia Pérez y vamos a hablar de otras cosas. Hay cine mexicano que se va a ir a Japón, ¿no? Pues va a estar bueno eso también. Pues te seguimos en Marquesina y esperamos verte pronto otra vez por aquí, mi querido Julio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vamos a una brevísima pausa. Hay más aquí en Noticias 22. Hace una década, los debates mundiales sobre los límites de la libertad de expresión se volvían tendencia, mientras una de las páginas más oscuras del periodismo se escribía en Francia. Se cumplieron 10 años del ataque a la revista satírica Charlie Hebdo, en el que murieron 12 personas, entre ellas su emblemático director, el dibujante Sharp, así como 2 leyendas de la caricatura en Francia, Cabou y Volansky. El país europeo recordó a las víctimas del atentado yihadista con una ceremonia en la que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, recordaron los retos cambiantes de la libertad de expresión y el terrorismo y colocaron una placa en la fachada de la antigua sede de la publicación que recuerda los nombres de las víctimas. El 7 de enero de 2015, los hermanos Said y Sherif Kouachi irrumpieron en una reunión en la oficina de París del semanario satírico y asesinaron a sus caricaturistas. Con fusiles en manos, los terroristas buscaban vengar lo que llamaron el honor de Mahoma, el fundador del Islam, después de que su figura fuese satirizada por los dibujantes de esta revista, cuyo espíritu es la crítica irónica a través de dibujos e ilustraciones. Este 2025, el semanario francés publicó un número especial que incluye las 40 caricaturas ganadoras de un concurso sobre el tema Burlándose de Dios, para demostrar que su causa sigue vigente. Una década después, Charlie Hebdo continúa publicando una edición semanal y tiene un tiraje en papel y en línea combinadas de alrededor de 50,000 ejemplares. Lo hace desde una oficina cuyo paradero se mantiene en secreto, y así demuestra que su espíritu de irreverencia antirreligiosa y obscena sigue vivo. Noticias 22, Karen Rivera. No olvidar y defender, como siempre, la libertad de expresión. El doctor Lacra devora y se apropia de variadas referencias culturales que van desde Shakespeare hasta la tribu tupí y se materializan en artes plásticas. El mural que ve en su pantalla fue elaborado por el artista mexicano Jerónimo López Ramírez, mejor conocido como Dr. Lacra. Estuvo inspirado en los mapas del Pacífico realizados por Miguel Covarrubias en 1939, pero a diferencia de la flora, la fauna y los medios de transporte que contenían las obras de Covarrubias, Lacra creó su propia versión, con las principales rutas del tatuaje por Asia, Australia, América del Norte y América del Sur. El mural de gran formato cubre una de las paredes de la Galería Kurimansuto y es la pieza principal de la exposición Tupi or Not Tupi. Ahí están estas culturas que no son nuevas, que son como ancestrales y nos reflejan una conexión entre todos nosotros, ¿no? El tatuaje siempre, bueno, por mucho tiempo fue un tema tabú, una cosa que marginaba a las personas que lo tenían, pero se dio cuenta que al investigar todo esto, realmente el tatuaje lo que hace en las culturas antiguas y en las culturas también ahora indígenas que lo practican es unir y hacerte pertenecer. Tupi or Not Tupi muestra imágenes que toman, devoran y se apropian de referencias culturales distintas. En pintura, escultura, cerámica y objetos intervenidos se pueden contemplar elementos inspirados, lo mismo en África, Asia y América, que en retratos de animales, flores, frutas y objetos cotidianos. Y sin duda, entre las piezas más carismáticas están los totemitos. Los totemitos son una serie de piezas que ha estado desarrollando Dr. Lacra desde hace varios años. Le interesa la figura del tótem como este objeto que amalgama muchos dioses en uno y tiene como esta virtud ritual, y al mismo tiempo, porque el Dr. Lacra tiene mucho humor dentro de su obra, realizó unos totemitos que tenían que ver con objetos que él colecciona, y pueden ser juguetes de un changuito y una figura de un dios de Tailandia. El título de la muestra hace referencia al manifiesto antropófago del poeta brasileño Oswald de Andrade.
determinaba que en realidad las culturas humanas no inventan nada nuevo, sino que somos caníbales y canibalizamos la cultura para después regurgitar otra cosa, otro resultado cultural. Entonces, esta es un poco la premisa de Dr. Lacra. La exposición es la tercera del Dr. Lacra en la Galería Kurimansuto y puede visitarse hasta el 11 de enero. Noticias 22, Karen Rivera. Tenemos libros, vamos a ver qué llegó al buzón de Noticias 22 esta semana. Convocaciones, desolaciones e invocaciones de Ethel Krause, una selección de poemas, algunos de ellos inéditos. Temas eternos como el amor o Dios conviven con asuntos como los 43 de Ayotzinapa. Publica UNAM. Kafka, las escenas de lo humano, de Diego Lizarazo Arias y José Alberto Sánchez Martínez. Relectura desde la semiótica, la filosofía, la política y la estética de la metamorfosis. Incluye carteles de la Bienal Internacional dedicada a esta obra. Edita la UAM. Y Diario de una planta carnívora de Luis Eduardo García e Israel Barrón. Este peculiar espécimen mira a los humanos con ojos curiosos, ríe y dice no comprender por qué actúan como actúan. Bueno, pues ahí están estas publicaciones, esta última del Fondo de Cultura Económica, para elegir las lecturas de inicio de año. ¿Cómo ves, Rafa? Fascinantes las tres propuestas. Por supuesto, siempre retomar a Kafka desde cualquier perspectiva es atractivo, pero me quedo con la planta carnívora. ¿Te quedas con la planta carnívora? Está divertidísima. Me quedo con la planta carnívora. Y con estas recomendaciones vamos a una brevísima pausa. Si tienen la oportunidad de visitar la ciudad de Oaxaca, no duden en visitar esta muestra que reúne poco más de una década de obras gráficas producidas por Francisco Toledo en la capital de Francia. Pareciera que los frecuentes cielos grises parisinos exacerbaron la paleta de colores usada por el gran maestro juchiteco. Vean esto. El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca inauguró una exposición dedicada a la obra del maestro Francisco Toledo, que corresponde al periodo de 1976 a 1987, cuando estuvo trabajando en París. Lo interesante de esta exhibición es de que vemos la obra que trabajó el maestro Toledo en litografía. Vemos colores muy intensos, vemos una exploración también de pues justo, ¿no? De la técnica y sobre todo también pues con la cantidad de colores y la intensidad de los colores que maneja. Vamos a ver también silografía color, agua fuerte, agua tinta, que eso sí lo vimos más común en los últimos años, pero todas las piezas que vemos, la mayoría son a colores. Se conforma por 42 piezas que se exhiben por primera vez y muestra los temas que abordaba el artista, como los animales fantásticos, las tradiciones de los pueblos originarios, piezas geométricas y el erotismo. Había tenido la oportunidad de observar algunas otras piezas litográficas, pero no así conservando esta intensidad de colores, ¿no? Pareciera como si las hubieran impreso la semana pasada o el mes pasado, de lo bien conservadas que están. La colección estará hasta marzo, de miércoles a lunes, en un horario de 9 a 20 horas, entrada libre. Quien tenga la oportunidad de acudir a ver la exposición, pues que sí venga con tiempo, porque hay muchos detalles y muchas cosas que hay que ver de cerca y detenidamente, para que pueda uno apreciar pues sobre todo su destreza al momento de dibujar, pues la conjunción de los colores y todas estas características que impregnan su obra. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Esta memoria tiene como telón de fondo el Palacio Negro de Lecumberri y la historia de un crimen que deja muchas preguntas aún por resolver. Luego de 6 años de copiosa investigación documental, recopilación de testimonios y decenas de horas de hemeroteca, el periodista Alberto Solís cierra el 2024 con la publicación de su libro Aguanta el humo, la historia del Guama, un reportaje de largo aliento sobre la vida de Jorge Hernández Castillo,
un hombre que pasó 54 años encarcelado en las prisiones más temidas del país. En 1961, cuando él tenía 20 años, ocurre un asesinato aquí en la calle Real de Romita, en el número 7. En ese lugar matan a un ciudadano de origen chino llamado Antonio Chi Fui. Lo matan y en 16 días la policía resuelve el caso, ¿no? En un juicio express, atípico para la época, Hernández Castillo fue sentenciado a pasar 30 años en el Palacio Negro de Lecumberri, donde iniciaría su descenso a los abismos de un sistema penitenciario corrupto y deshumanizante. Pasan 16 años en los que él, adicto a la heroína, empieza a comprar crímenes de otras personas adentro del penal. Es decir, le daban, pues como se dice en el argot canero, los fierros calientes y aparte dinero para que él pudiera seguirse drogando. Y así, entonces, cuando pasan esos 16 años, él ya tiene 99 años con 8 meses de sentencia, ¿no? Una condena difícil de librar vivo. Alberto Solís ofrece en este trabajo un relato crudo y sombrío del submundo carcelario, además de brindar a los sobrevivientes del recluso la posibilidad de defender su inocencia y aportar una nueva perspectiva sobre el asesinato que cambió su vida. Entrevisto a las hermanas, entrevisto a gente que estuvo con él, incluso aquí mismo entrevisté a la persona con el que lo agarraron en 1961, que era el Pecas, y todos casi al unísono dicen lo mismo: Jorge Hernández Castillo no fue culpable de ese asesinato. De acuerdo con el escritor, esta es la primera parte de una historia que, tentativamente, podría contarse en 2 volúmenes. Aguanta el humo, la historia del Guama, es una edición de autor y puede adquirirse en tiendas online como Amazon, Apple Books y Mercado Libre. Noticias 22. Con el paso del tiempo, la idea de belleza, moda y diseño han impactado la transformación de los cuerpos. Veamos. La publicidad ha utilizado el cuerpo de la mujer como una forma de llamar la atención de los compradores, y con el tiempo, las figuras femeninas que aparecían en los anuncios fueron forjando un ideal, una meta a alcanzar. No solamente se le dirige la publicidad, sino también va a ser objeto de esa publicidad, es decir, la mujer va a objetualizarse para ser consumida por la mirada masculina. La publicidad nace con ese fin, ¿no?, de decirle a las mujeres cómo deben verse, cuál es ese ideal que ellas tienen que seguir para ser perfectas, para ser bellas dentro de una sociedad. Por un lado, la publicidad en estos años va a decirles cómo va a ser el cuerpo femenino ideal, cómo van a ser las facciones ideales, cómo van a ser, por ejemplo, las cejas, la forma de la nariz, los labios, pero también la publicidad va a fomentar que las mujeres compren. La moda desde el Renacimiento ha sido dictada por costureros que han establecido cómo debe verse el cuerpo de la mujer y qué telas usar, como una especie de dictadura. Ha sido una dictadura en cuanto a que siempre responde a un canon de belleza desde la mirada masculina. Sin embargo, vamos a ver en el siglo XX cómo, debido a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, la ropa femenina también va a empezar a estar de acuerdo con la escasez de materiales. Por ejemplo, la ropa va a empezar a ser bastante sencilla, sin tantos adornos, ya no van a ocupar tantas telas precisamente por escasez de materiales, escasez de manos de obra y también por la crisis económica que se empieza a vivir sobre todo en Europa. Y es que desde finales del siglo XIX, las mujeres comienzan a formar parte de la fuerza de trabajo. La Primera Guerra Mundial es la que las obliga a trabajar fuera del hogar, porque los hombres fueron a las trincheras. Así que ellas necesitan ropa más funcional y práctica. Pero, ¿qué ocurre cuando los conflictos terminan? Hay toda una campaña para que las mujeres regresen al hogar y también vuelvan a ser esas mujeres glamurosas que eran antes, esas mujeres que se ocupaban bastante de su arreglo personal. Sin embargo, ellas protestan que pues no es la realidad de muchas, porque pues muchas quedaron huérfanas, viudas, o sus esposos regresan, pero regresan mal en cuanto a que pierden alguna extremidad o con traumas de la guerra, y pues ellas tienen que seguir siendo el sostén del hogar. Hoy hubiera cumplido 75 años el Divo de Juárez,
Alberto Aguilera Valadez, a quien recordamos esta noche para cerrar esta emisión, un personaje, Laura, que indiscutiblemente marcó a México, no solo con su música, con composiciones que han trascendido las fronteras, sino también con su particular estilo de interpretar. Efectivamente, y que bueno, lo mismo se presentaba en un palenque que en el Palacio de Bellas Artes, donde ofreció varios conciertos y pues muy amado por todos los mexicanos. ¿Tu canción favorita de Juan Gabriel, Laura? No sé, pues quizá la más famosa, una de las más famosas, Querida. Querida. Pero bueno, yo creo que tenía la habilidad de encontrar ciertas palabras, ciertos giros lingüísticos, ciertas emociones muy inmediatas y las volvía canción y bueno, la verdad es que eso tocaba los corazones. Y por ahí oí que aquí muchos del staff saliendo se van a ir al Noa Noa. Vamos a ver si es cierto. Y es muy visitado, ¿eh? Es muy visitado. ¿Sí? Recordamos a Juan Gabriel, los vemos el día de mañana. Muchas gracias, buenas noches.